Estamos en las 9 de la mañana y 23 minutos y vamos a darle la bienvenida a Jacqueline Ponzo, profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de la UDELAR, integrante del GIAD. Bienvenida, ¿cómo le va, doctora? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, obviamente cada vez que tenemos contacto en la mañana de arriba, gente con epidemiólogos, tratamos de alguna forma de entender primero el presente, la situación actual, pero la verdad es que directamente, Jacqueline, uno queda, y hoy lo decíamos con Lorena en el arranque de arriba, gente un tanto sorprendido. Ya como comunicadores es hasta muy difícil saber qué decir cuando los números, a medida que va transcurriendo abril, empiezan a ser verdaderamente impactantes en contagios, en cantidad de personas fallecidas, en el problema de saturación que ya hace varios días comienza a tener el sistema sanitario. Este comportamiento que está teniendo desde hace algunas semanas la pandemia en el Uruguay, podríamos decir que es derivado del ingreso de la cepa P1, como se ha visto en algunas muestras con una incidencia importante, es derivado de un relajamiento a nivel de los cuidados que los ciudadanos debemos tener. Yo a veces discrepo un poco con la palabra relajamiento porque también en algunos casos hay hartazgo, porque ha habido gente que de verdad ha realizado un aislamiento importante durante muchísimo tiempo y ha visto que otros no, y tal vez comienza a comportarse de otra manera. ¿Cómo ve usted cuál sería la verdadera causa de que estemos en la situación que estamos ahora? Bueno, realmente como tú dices, es difícil sobreponerse a los números al final del día cuando recibimos cada reporte, porque nos llena de dolor las pérdidas que estamos teniendo y de impotencia visualizar el avance que está teniendo la epidemia. Y por supuesto que no podemos pensar en una causa, ¿verdad? No, las enfermedades no tienen, ya las analicemos desde el punto de vista individual o poblacional, como es lo que hace la epidemiología. Nunca podemos focalizarnos en una causa, aun cuando tenemos un agente bien identificado, como en el caso de las enfermedades infecciosas, ¿verdad? El agente es necesario para que la enfermedad ocurra, pero son necesarios muchos procesos a nivel del funcionamiento de las personas, de la vida, de la trama social, para que se den las condiciones para que ocurra la transmisión. Y bueno, con esta epidemia hemos tenido como a tiempo completo un taller de epidemiología, un aula abierta para toda la población para poder comprender la complejidad que tiene la producción de las enfermedades, donde acá sabemos y hemos ido aprendiendo juntos a lo largo de este año las formas de transmisión que tiene el virus y que requiere indefectiblemente de la interacción entre las personas, y por lo tanto todos los procesos que favorecen el contacto y la interacción social favorecen la diseminación, pero claro, tenemos que tener el virus. Entonces, en la medida que se suma la alta presencia del virus por muchas personas infectadas, ¿no? El virus no vive por sí solo, el virus necesita estar alojado en un ser humano o en un murciélago para vivir, ¿no? Entonces, y se transmite fundamentalmente de humano a humano, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación de una acumulación muy importante de personas que funcionan como transmisoras y que tenemos una alta interacción social, tenemos las condiciones dadas para que se dé la acumulación de casos y el crecimiento que estamos teniendo. Luego de eso, ya sabemos cómo se comporta la enfermedad. Muchos casos provocan un crecimiento de los casos graves y a continuación un crecimiento de las muertes, ¿no? Y esto parece seguir creciendo. Y probablemente vamos a seguir teniendo números muy críticos
de muertes en los próximos días, las próximas semanas, porque los números actuales de incidencia así lo están ya permitiendo anunciar, ¿no? Doctora, para ir ordenando un poco, ¿no?, la conversación, tenemos por un lado el tema de la conducta de las personas, de la población. Usted lo mencionaba, que el virus precisa ser alojado en un ser humano y pasarse de a otro en base a la interacción. Por otro lado tenemos la marcha de la vacunación y por otro lado el sistema de salud en sus diferentes niveles. En cuanto a la conducta de la población, desde el IAD, que recientemente han publicado su informe, ¿qué advierten en cuanto a la situación? Hablamos mucho de medidas, de que la gente no las respeta, de que si se requieren más medidas. Cuando hablamos de movilidad, ¿a qué nos referimos para evitar contagiarnos? Porque nos vemos en la tentación muchas veces, por ejemplo, de mañana, de la cantidad de autos que hay en la Rambla. Eso no necesariamente quiere decir que vaya a haber más contagios, porque si la gente va a trabajar pero se cuida, no se contagia, ¿o sí? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilidad que pueda encerrar un peligro para la población? Eso está muy relacionado con el nivel de la epidemia en cada momento, ¿no? Cuando nosotros tenemos un nivel verde, como estuvimos la gran parte del año, o sea, menos de un caso por 100.000 habitantes, ¿sí?, las medidas de cuidado individual son muy efectivas y el sistema de salud tiene capacidad de hacer el control de la epidemia por la detección de los contactos y el control de cada brote que aparece, ¿sí? Pero a medida que va aumentando en la zona verde, amarilla, esa estrategia es efectiva. Pero ya cuando se superan los 10 casos por 100.000 habitantes, ahí ya empieza a fallar esa estrategia, ¿sí?, que es la estrategia de diagnóstico, rastreo y confinamiento de los casos, ¿verdad? Y ahí empiezan a escaparse casos que multiplican sin control, se nos quedan fuera de control y siguen multiplicando la epidemia. Entonces, cuando la situación es esa, ya las estrategias que pasan por el control desde lo individual de las personas o desde lo focalizado en los brotes de parte del sistema de salud resulta insuficiente. Y se necesitan estrategias poblacionales que logren una reducción de la interacción de las personas, independientemente de saber si la persona es positiva o no, porque partimos de la base de que hay muchas personas positivas que no identificamos. Fíjense que nosotros conocemos, estamos familiarizados con la escala de Harvard, ¿no? Y la zona anaranjada, cuando ya esa estrategia empieza a fallar, es la que va desde el 10 hasta el 25 casos por 100.000 en la incidencia promedio de los últimos 7 días, y nosotros ya hace varias semanas que estamos muy por encima del 25, estamos arriba de 100 en muchos departamentos, en el global del país, y entonces estamos en una situación extremadamente peligrosa para la diseminación y que de ninguna manera logramos controlar con las acciones individuales ni con las acciones focalizadas. Esto es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido a lo largo del año y bueno, y es parte de la impotencia que estamos experimentando en este momento, porque claramente con las medidas para reducir la movilidad que tenemos en este momento no es suficiente. ¿Qué se precisaría? Y en este momento necesitamos las máximas medidas drásticas, en este momento y desde hace ya varios días, que nos permitirían bloquear la circulación. Esto implica lo que es un confinamiento, una reducción de actividades masiva que permita, y puntual, ¿no? No estamos hablando de periodos largos, eso también es una ganancia en relación al aprendizaje. Nosotros tuvimos un periodo largo de confinamiento voluntario al inicio del año 2020 y ocurrió así en muchos países, pero ahora sabemos que con confinamientos acotados, ¿no?, de 2 semanas, de 3 semanas, se logra una reducción sustancial de la transmisión. Y de todo lo que eso desencadena después, ¿no?, de los casos más graves y las pérdidas. ¿Eso mejoraría o impulsaría un efecto más notorio de la vacunación, del avance de la vacunación? Son procesos separados, ¿verdad? Porque la vacunación es
una herramienta fundamental en el control de esta enfermedad, ¿sí? Pero es un recurso que nos permite el control a mediano plazo, ¿sí? Y que sabemos que además no inhibe la transmisión. Entonces, nosotros por un lado tenemos que trabajar como se está haciendo y todavía tenemos mucho para hacer en ese camino, pero estamos avanzando en lograr la máxima vacunación para tener en un mediano plazo una población con capacidad de defenderse mejor para la enfermedad y no llegar a formas graves ni mortales, ¿sí? Pero la situación de hoy, la situación epidemiológica de hoy, no la controlamos con la vacunación. Y tenemos en paralelo que ir gestionando esta epidemia, gestionando esta transmisión, y bueno, como decía, idealmente tenemos indicación, digamos, si uno tiene un paciente, una persona que necesita un tratamiento, ¿no? Necesita un antibiótico, está el tratamiento y está la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el antibiótico. Y podríamos decir que el tratamiento para esta situación poblacional, epidemiológica, es la reducción drástica y masiva que afecta a toda la población por un periodo acotado. La oportunidad no es ahora, la oportunidad fue antes. Haber tomado medidas de ese tipo antes, aplicar ese tratamiento antes, nos habría permitido estar con un mejor control en este momento del virus y tener menos casos graves y menos muertes. Aún esa medida sigue indicada, ¿sí? Bien, Jacqueline, la situación se ha ido agravando, pero todavía tenemos posibilidad de contenerla aplicando esas medidas. Por supuesto que lo que le voy a preguntar no es por contradecirla, sino haciéndome eco de quienes no defienden ese confinamiento porque se basan, por ejemplo, en casos como los que hemos tenido en la República Argentina, donde en periodos de 14 días el presidente Alberto Fernández fue colocando un confinamiento obligatorio desde el comienzo de la pandemia, una no presencialidad en las clases que se llegó a los 9 meses. Retomaron recién las clases presenciales el 19 de febrero del 2021 y se encuentran en este momento a horas de haber vuelto a tener que realizar un confinamiento absoluto y total con las medidas más restrictivas que el presidente Fernández ha colocado desde el inicio de la pandemia porque igualmente no lo pudieron controlar. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes no se afilian a el confinamiento obligatorio dicen que no ha sido un elemento que diera resultados. ¿Por qué usted insiste en que sí es, digamos, en este momento de números tan graves, la única vacuna efectiva que tendríamos por un tiempo acotado, que me imagino lo debe estar planteando en el entorno de las 2 a las 3 semanas? Exacto. Bueno, yo les invito a revisar la página del GIAD, el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos. Allí hay un reporte muy valioso con la revisión de la evidencia científica sobre justamente las medidas de reducción de movilidad, el reporte 11, donde se recoge la evidencia y se ve con claridad la efectividad que tienen estas medidas, ¿sí? Las formas en las que se han aplicado y además las características de los países son distintas, ¿sí? Y realmente hay mucha evidencia que muestra, como le decía, que esta medida es una medida efectiva para el control de la epidemia y ni hablar que nosotros tenemos condiciones óptimas para en nuestra escala de país, en nuestra organización social, en la riqueza institucional que tiene el país, en el soporte social que tiene el Uruguay como Estado, tenemos todos los recursos para hacer que la medida sea altamente efectiva. Cuando uno dice confinamiento y rápidamente se asocia a lo de obligatorio y a todo lo represivo, la medida recomendada es la reducción al máximo de la movilidad, logrando que las personas reduzcan la interacción, y esto requiere en gran medida quedarse en la casa, mantener actividades que son esenciales exclusivamente y frenar actividades que se pueden posponer y algunas que sería deseable mantener pero que en este momento nos perjudican. Entonces, ¿cómo eso se implementa? Las disposiciones, la obligatoriedad es una parte,
pero gran parte de la viabilidad de las medidas tiene que ver con el soporte social para eso hacerlo viable, y nosotros de eso tenemos ejemplo porque Uruguay lo hizo en el año 2020. Y acá no fue obligatorio el confinamiento y hubo una gran adhesión porque hubo también un soporte muy importante del Estado. Entonces, tenemos cómo hacerlo, lo sabemos, y tenemos evidencia científica que muestra que el confinamiento en este nivel de ascenso que tenemos de casos, las únicas medidas que logran que la curva esa se corte y empiece a bajar es el confinamiento acotado y drástico. El confinamiento, la reducción de movilidad con todas las medidas que implica ello en el orden social. Doctora, desde el GIAD, ¿qué balance se está haciendo de la situación del sistema de salud? No solamente le quiero preguntar por la situación del CTI, sino en todos los niveles, ¿no? De las personas que son atendidas en domicilio, de las personas que son internadas, aunque no estén en CTI. Estamos, viendo la preocupación con preocupación como seguimos todos la situación del CTI. Nos faltan datos para hacer un análisis del resto del sistema, porque no tenemos, a nivel nacional, no tenemos disponibles las estadísticas de la población que está ingresando en cuidados moderados, ni tampoco las personas que están con formas más graves en domicilio. Esos datos no los tenemos disponibles, pero lo que estamos observando con atención es, todavía sin tener datos tampoco para analizar esto con precisión, la mortalidad que se está dando adentro y afuera de CTI. Ustedes pueden ver en los reportes diarios de la Sociedad de Medicina Intensiva que se reportan cuántas personas mueren a diario en CTI, y ese número todos los días es menor que el número de muertes que se reportan diariamente, y eso nos está mostrando que hay personas que están muriendo en el domicilio, en áreas de cuidados moderados o en residenciales, y esta situación es del 2021, digamos. Nosotros todos los casos de mortalidad que tuvimos en el 2020, o prácticamente todos fueron personas que pasaron o que murieron en CTI. Tenemos un cambio en esto y sabemos que responde a esta situación de saturación, de sobrecarga del sistema de salud, por el cual no hay las mismas condiciones asistenciales que teníamos al inicio de la epidemia, que teníamos con una menor densidad de casos, ¿no? Doctora, a ver si yo entiendo bien. ¿En realidad es la mitad o menos de las personas que están muriendo por COVID que mueren en CTI? Si uno va mirando más o menos la evolución de las cifras. ¿Eso quiere decir que las demás personas deberían haber estado en CTI? Porque las autoridades han insistido en que no todo paciente que podría evolucionar a muerte necesita CTI, sino que van a CTI los que tienen chance de salvarse, y que todos los pacientes están siendo adecuadamente atendidos. Usted está planteando lo contrario. No todas las... es cierto lo que tú señalas, con cualquier enfermedad, no siempre hay indicación de ingreso a CTI, se valoran siempre un conjunto de condiciones vitales de la persona, particularmente en las enfermedades previas, ¿no? Pero estoy comparando con lo que ha sido nuestra situación por COVID en el año 2020 y ahora. Es distinto el comportamiento. Las personas están recibiendo atención del sistema, eso es así, en domicilio, en áreas de cuidados moderados y en CTI, ¿sí? Estamos analizando esa situación, intentando analizar desde el GIAD, porque justamente no tenemos los datos suficientes para poder sacar conclusiones, ¿sí? Pero lo que es muy claro, sí, es que el sistema está exigido al máximo y que no es tan fácil de ordenar como tener una serie de casilleros y una serie de fichas que yo voy colocando hasta que se llenan los casilleros, ¿no? Las personas están en un lugar con determinadas condiciones, con determinados contextos, las camas y los recursos del sistema de salud a veces están en ese lugar en proximidad, a veces no,
¿sí? En el proceso de atención también es muy complejo. Esta enfermedad además es muy compleja en su evolución en la etapa de agravamiento, las demandas que tiene de atención en la oxigenoterapia particularmente, que es causa principal de ingreso a CTI, ¿verdad?, para la asistencia ventilatoria, requiere distintos desarrollos tecnológicos que están en cuidados moderados, en forma desigual en el territorio del país. Entonces, y a veces se cuenta con esos recursos y no están asociados a una cama de CTI disponible próxima, y todo eso hace que es probable que haya personas que requieran CTI que no lo tengan en tiempo y forma, o que requieran cierto tipo de oxigenoterapia y que no la estén teniendo en tiempo y forma. Eso es probable que esté ocurriendo si miramos los números, y por otro lado si vemos la tensión que existe en cuanto a los recursos y a la sobrecarga además del sistema con su componente humano, ¿no? O sea, ¿está afectada la calidad y los tiempos de la atención? Está afectada la calidad y los tiempos de la atención, y esto no va en desmedro de los esfuerzos que se están haciendo, pero claramente cuando trabajamos con este nivel de tensión, la calidad no es la misma que si estamos trabajando con recursos óptimos, con horarios de trabajo óptimo, y además hay que tener en cuenta la sobrecarga que implica además este tipo de enfermedad, la demanda que requiere particularmente en el CTI. Quienes trabajan allí señalan que no es un paciente común de CTI, sino que es un paciente extremadamente complejo por los requerimientos que tiene desde el punto de vista médico, pero además por lo que demanda desde el punto de vista de apoyo emocional al paciente, con la familia distante y demás, y la sobrecarga que eso implica también para el equipo. Todas estas condiciones están influyendo, y la desazón general en la que estamos embargados en este contexto. Todo eso está pesando mucho, ¿no? Doctora, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Jacqueline Ponzo, profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de la UDELAR e integrante del grupo GIAD 19.